Bien, ahora veremos el proceso para eliminar usuarios desde la terminal. Y primero voy a ejecutar la aplicación, igual .run con algún argumento, por ejemplo, hola. Aquí puede ser cualquier argumento, no importa. Y me voy a la opción 2. Lo primero que se pide, y de hecho lo único creo, es el ID del usuario a eliminar. Para esto voy a checar mi archivo JSON y en el video anterior creé un usuario con ID de 4. Ok, entonces voy a querer eliminar ese usuario. Pongo ID 4, usuario eliminado, tenemos una pausa por ahí y se muestra el menú. Entonces, ese es todo el proceso. Vamos a irnos a la opción 2 y solamente al dar el ID se va a eliminar ese usuario, el usuario con ese ID. Y de hecho voy a entrar otra vez a mi archivo JSON, lo voy a mostrar y veo que ahora solamente tengo los tres usuarios anteriores. El que tenía el ID de 4 ya se eliminó. Ok, entonces, para este proceso tengo el método en show menu. Cuando el usuario ingresa a la opción 2, se manda a llamar el método deleteUser. Y ese método lo tengo acá. Lo que hace el método es limpiar la consola. Se pide el ID del usuario. Ingreso la información y la almaceno en esta variable ID. Y lo que hago es mandar a llamar a un método nuevo de la clase storage que se llama deleteUser. Entonces me voy a la clase storage. Y aquí el método deleteUser es muy parecido al método getNewUsers que ya tenemos, porque el método de deleteUser lo que hace es primero cerciorarse de que hay información en el archivo JSON. Si sí hay información, se itera esa lista de objetos y lo que hacemos es, igual que el método getNewUsers, queremos obtener los usuarios, el tipo de usuario correspondiente, si es cliente o si es employee, y eso se agrega a una lista de usuarios. La diferencia es que en lugar de, aquí voy a irme al método de getNewUsers, en lugar de hacer esta búsqueda de where para traerme los usuarios nuevos, lo que hago es igual utilizo un método de la lista, el método where de la lista de usuarios, pero ahora lo que quiero obtener es el usuario cuyo ID sea igual al parámetro ID que estoy enviándole a este método. Y para esto, dentro de la clase user, creé este método getID, donde al igual que el que teníamos de registerDate, lo que hace getID es simplemente devolver la propiedad ID. ¿Ok? Ese es el único cambio en la clase user para que dentro del método where de la lista pueda hacer esa comparación. ¿Ok? Y ya que tengo un match con esa condición, me traigo con el método single a ese único registro. ¿Ok? Entonces, cuando si hay un match con el ID que estoy enviando, este objeto user2delete es un objeto tipo user. Entonces puedo acceder a mi lista de usuarios y con el método remove voy a eliminar a ese usuario. Entonces lo que hago después es, en esta porción de acá, es lo mismo que tengo en el método addUser al final. ¿Ok? Porque quiero ahora serializar la información. Esa lista nueva a la que ya le eliminé un usuario en particular, a esta lista, la quiero ahora serializar al archivo del mismo nombre que ya estamos utilizando. Y por último, si todo es exitoso, entonces devuelvo una cadena que dice success. Entonces, ese resultado del método deleteUser lo almaceno en una cadena que se llama result, en el método deleteUser de program. Y si esa variable es success y su valor es success, entonces muestro un mensaje que ya vimos, el usuario eliminado. De nueva cuenta, detengo la ejecución por 2 segundos y vuelvo a mandar a llamar al método showMenu. Y así como el método createUser, aquí en el método de delete, también tengo oportunidades para validaciones. Aquí, por ejemplo, el ID no está validado, el usuario podría ingresar un valor que no es numérico y la aplicación va a fallar, va a tener una excepción. Y también, de forma, yo creo, más importante, el método deleteUser no tiene ningún tipo de validación para comparar o más bien para checar que el ID que estoy enviando realmente exista en la lista. ¿Ok? De manera que si este método where no devuelve ningún tipo de match, si esta variable es un valor nulo, entonces lo que el método devolvería sería un mensaje útil para el usuario. ¿Ok? Entonces hay espacio para mejorar un poquito este proceso.
Y ya con esto terminamos nuestro ejemplo, donde enviamos un correo al usuario si no enviamos ningún tipo de parámetro cuando ejecutamos la aplicación y mostrando el menú, cuyas operaciones ya vimos, si el usuario provee algún tipo de parámetro cuando ejecute la aplicación.